Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Bienvenido, ministro Guillo Dietrich. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por lo mismo que empezamos el diálogo anterior. El tema de las elecciones, qué va a pasar en Argentina después del 22 de octubre. ¿Algún ángulo diferente, ministro Dietrich, por el cual tú estás más esperanzado de que van a ganar, de que van a perder? O sea, ¿algún motivo adicional al que señaló el ministro Duhovne? Bueno, Andrés, gracias. Doctor Frank, muchas gracias por permitir estas instalaciones impresionantes. Un placer estar acá. La verdad que un orgullo también y un placer enorme compartir con Nico Duhovne, que para mí es un lujo compartir con el gabinete. Y no tengo nada más que decir que todo lo que dijo Nico, así que si quieren nos vamos a almorzar. Ok. Pero déjame decirte, empezar por otro lado, ¿me permitís? Adelante. Digamos, yo, ante una eventual pregunta que me hubieses hecho, o que quizás me haces, de qué está pasando en Argentina, pensando en el avión que llegué hoy a la mañana, así que estoy con sueño, me estructuré 4 puntos, que básicamente es también por donde recorrió la charla Nico, que surgen de un primer análisis y que acá, por lo que entiendo, hay gente que conoce muy bien Argentina, muchos los conozco, y hay gente que conoce superficialmente qué está pasando en Argentina. Acá me imagino, gente que vive en Miami, debe haber muchos golfistas, ¿no? Y si vas a tomar una clase de golf, lo primero que ve el profesor es cómo jugás, cómo le pegás. Y si no tenés ni idea, te va a dar ciertas clases y si tenés una cifra te va a dar otras. En todo, lo fundamental es el diagnóstico. Y nosotros en ese diagnóstico recibimos un país en diciembre del 2015 que estaba quebrado. Argentina iba directamente a la dirección de Venezuela. Un poquito más lento, más rápido, pero íbamos ahí, estábamos al borde del abismo. El abismo muchos lo veíamos, pero muchas veces no lo ves. El abismo estás 2 pasos atrás y no lo ves. Estaba quebrado no solo en la macro, que mucho lo que comentó Nico, recordemos que aparte de ese déficit fiscal gigante, estábamos en default, teníamos 7 tipos de cambios. Las reservas del Banco Central caían y por eso teníamos 7 tipos de cambio. Una inflación sin ningún tipo de control. Pero también Argentina estaba quebrada en su infraestructura, en sus instituciones, en su libertad de prensa, de cierta forma también su libertad política, porque tenías un gobierno que era cuasi dueño o manejaba las principales radios, los canales de noticias, el canal público que se dedicaba a atacar a los opositores, el fútbol que era gratis y en toda la tanda del fútbol no había publicidad privada y eran todos cortos del gobierno atacando a políticas que hacía, por ejemplo, el gobierno de la ciudad donde nosotros gobernábamos. Eso era Argentina. Y mágicamente en Argentina, que claramente para mí es un Black Swan, un cisne negro, gana un gobierno con otros valores, con otra visión, con otra forma de hacer política. Y no ganó de casualidad, sino que lo eligió la gente, no fue que vinieron marcianos y dijeron, no, acá tienen que cambiar las cosas. Lo económico es conocido, lo de la infraestructura no es conocido. Andrés, Argentina tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales, es el 8º país más grande del mundo. 40% de las rutas están destruidas o en muy mal estado. Mueren 7.000 personas por año. Está acá la Fundación Trauma. Es la mayor causa de muertes de jóvenes de 18 a 25 años. ¿Qué significa que mueren 7.000 personas por año? Que en la ruta 8, en el kilómetro 140,
a 140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Una familia que venía un fin de semana largo, en marzo del 2015, de ir a la costa, chocó de frente contra un camión y murió. Mamá, papá y los 3 hijos. En ese instante. De esas pasan todos los fines de semana, cada 2, 3 fines de semana. Son 7.000 personas. ¿Qué significa que la infraestructura estuviese destruida? Que Argentina, que supo tener 45.000 kilómetros de trenes de carga, de vías, 45.000 kilómetros de vías, hoy tiene la mitad. En las vías que administra, acá está Héctor Mesovero que conoce de esto, del grupo Techín, que operan una concesión de trenes de carga. 9.000 kilómetros los administra una empresa estatal, que puedo contarles durante una semana cuentos increíbles, y que Héctor también los conoce. ¿Saben cuál es la velocidad promedio del tren? ¿Cuánto es la velocidad promedio de un tren de carga en Argentina del Belgrano Cargas? 80 kilómetros por hora. Entre 10 y 15, 12 kilómetros por hora. Hace 1.600 kilómetros el tren. Seguramente que hay corredores. Cuando corres en 50 minutos, 10 kilómetros por hora, corres a 12 kilómetros por hora. ¿Sí? Que es un buen tiempo. El tren va en esa velocidad. ¿Sabes cuántos descarrilos hay por día? Ya no te pregunto, puedes tirar cualquier cosa. 2 descarrilos por día. 2 descarrilos por día. ¿Saben cuántos hay en Chile? 4 por año. 2 descarrilos por día es una locomotora con sus vagones, no es el auto que se te pinchó la rueda. Que se sale la vía. En el medio de la selva, del desierto, con calor, con lluvia. Los puertos nuestros, en época de cosecha, los camiones esperan 3 días para entrar. ¿Pero 3 días qué es? 3 días en una autopista, la que viene acá, que está lleno de camiones, 50 kilómetros de colas de camiones, 40, 30 kilómetros de colas de camiones, esperando entrar al puerto. Significa que gran parte de los aeropuertos del país tienen 40, 60 años. ¿Alguien sabe qué es un ILS? El ILS es, acá está Peter Cerda, que sabe mucho más de IATA. El ILS, si digo algo mal, Peter, me corregís, es el equipamiento que cuando hay malas condiciones climáticas guía el avión, ¿no? Que permite que con niebla, por ejemplo, puedas aterrizar. La antigüedad máxima que tienen que tener los ILS son 10 años, Peter. La antigüedad promedio en Argentina, ¿cuánto es? Yo ya no digo nada. Después de los 80 kilómetros por hora me cayó la boca. ¿Cuánto es, Peter? ¿Vos sabés cuánto es? 28 años. La antigüedad promedio. ¿Sí? Promedio es que hay alguno de 15 y alguno de 30 y pico. ¿Esto hace que sea inseguro? No. Que el aeropuerto hay niebla y cierra porque no funciona el ILS. De muchas de estas cosas, el problema no son los 2 años del kirchnerismo. Si tenés un promedio de 28 años, cuando el máximo es 10, te pasaste 18 años, en algunos te pasaste 20 y pico. No, frente a eso, el gobierno estamos haciendo 4 cosas. Y termino con esta larga introducción. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Y uno de los elementos fundamentales de hacer lo que hay que hacer es, en Argentina no hay más populismo. Y después, si querés, charlamos de qué es el populismo en cosas concretas. 2, Argentina hoy es una gran oportunidad. Nosotros estamos convencidos que Argentina es uno de los países donde hay mayores oportunidades en todo el mundo y tengo 35 ejemplos para darles, si quieren, en las preguntas o con vos. 3, lo dijo Nico. El presidente Macri está obsesionado con eliminar definitivamente la corrupción en Argentina. En nuestras primeras reuniones de gabinete, Nico se sumó más tarde al gabinete, el presidente Macri con todos los ministros dijo, el que toca un peso, lo agarro de las orejas y lo llevo a Comodoro Pi, que es donde están los juzgados federales. No, nunca en Argentina hubo esa conversación de un presidente con sus ministros. Nunca. Y públicamente ha denunciado a las mafias, a los carteles, a todos estos grupos que se han apropiado de gran parte de la renta argentina, que es la causa de la pobreza en Argentina y también en muchos países de Latinoamérica. Y por último, que también lo dijo Nico, el cambio llegó para quedarse. El cambio llegó para quedarse, ¿por qué? Porque el cambio lo eligió la gente. Que la gente lo sigue eligiendo. Macri es el presidente con mejor imagen positiva en Latinoamérica, después de todas estas reformas y cambios que estuvimos haciendo durante el año pasado, que claramente fueron costosas.
Pero también el cambio quedó para quedarse, porque hoy, si entrevistás acá a la mayoría de los gobernadores de Argentina, oficialistas u opositores, es gente que te va a decir cosas relativamente similares a las que te decimos nosotros. Por todo esto, y porque la gente ve que estamos haciendo lo que hay que hacer, y porque la gente con esperanza de ver algo distinto nos eligió y nos votó, yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar las elecciones. ¿Por qué el presidente Macri no ha sido tan explícito como ustedes, los ministros, en denunciar la herencia que recibieron? Porque la percepción, por ahí es errónea, que yo tengo y que tiene alguna gente, algunos amigos en Argentina, es que Macri ha estado un poco tímido en denunciar los casos de corrupción del gobierno anterior. Que los que llevan la batuta en eso son ustedes los ministros, pero no él. ¿Por qué? Mira, Macri, cuando asumió las sesiones legislativas de marzo del 2016, que le habló al país, el presidente Macri no hizo ninguna cadena nacional. La presidenta anterior creo que hacía una cada 3 días, si no me equivoco. En algunos duraban 3 horas en prime time de la gente, ¿no? La gente estaba viendo su novela, el partido de fútbol, y de golpe no podía ver más. Tenía que ir a Netflix, donde por ahí no dan el partido de fútbol, la novela. Hicimos un informe de, no sé, si 40, 50, 60, 70, 80 o 100 páginas, creo que bastante más, porque el de transporte creo que eran 30, de todo lo que encontramos. La realidad es que lo dijo Macri, lo dijo Marcos Peña, lo decimos nosotros, pero no, lo más importante es que ganamos por eso. Digamos, si hubiese estado todo bien en Argentina no hubiésemos ganado. Digamos, eso es una obviedad. Tengan en cuenta que nosotros, después de décadas, le ganamos al peronismo que prácticamente gobernó Argentina, excepto un periodo muy corto de radicalismo en los periodos de golpes militares, los últimos 70 años en Argentina. El gobierno anterior no peronista fue de la Rúa con una asociación con los peronistas, que duró 35 segundos en el poder. De la Rúa y la asociación con los peronistas. Nosotros ganamos de una forma pura, no mintiendo, diciendo lo que íbamos a hacer, que es gobernar con estos valores y con todas las cosas que dije anteriormente. Y la gente, en un país con 30% de pobreza, que claramente, donde hay populismo, en los países donde hay pobreza. Y donde hay pobreza, en los países donde hay populismo. No necesariamente. ¿No? Bueno, estamos en Estados Unidos. Perdón, sí, perdón. Donde es más fácil que haya populismo, cuanto más pobreza haya. Y cuanto más populismo hay, más pobreza hay. En ese país, con los medios de comunicación, no sé si todos saben acá, que en Argentina se vota con una boleta en papel, que entonces vos entras a un cuarto oscuro y en vez de ir a una computadora, hay boletas en papel de todos los partidos, tenés que elegir, agarrar tu boleta y la pones en una urna. ¿Sí? ¿Qué hace el peronismo que ha hecho históricamente? Agarra todas tus boletas que están, las tira, se las lleva, las tira a la basura y cuando la persona entra no hay boletas tuyas. ¿Sí? Esto es tan de la barbarie, ya pasa en Argentina hoy. Vamos a votar igual de esta forma porque la oposición no quiso hacer la reforma electoral. Entonces vos tenés que tener un ejército de 50.000 personas en la provincia de Buenos Aires para que estén cada media hora entrando al cuarto oscuro, reponiendo las boletas y tenés que imprimir 10 veces el padrón, que es una fortuna de plata, papel, contaminación, bla, bla, bla. Ya. El peronismo tiene una estructura armada para eso, mandados a hacer. Ya. Contra todo eso, les ganamos. ¿Por qué les ganamos? Nico lo dijo, y puso títulos y yo entro en el detalle. El área metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires son 14 millones de personas. Es una de las metropolitanas más grandes del mundo. Hay 3 millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y después otros 10, 11 que viven en un radio de 50 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires.
El principal sistema de transporte que hay entre toda esa gente es el colectivo. El bus. El bus. En el conurbano hay 660 kilómetros de calle de tierra donde circulan colectivos. ¿Qué significa esto? Que cuando llueve, los chicos no van al colegio. ¿Por qué? Porque el colectivo no entra, porque si entra se encaja el colectivo en una calle de tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando no llueve, un colectivo que pasa cada 15 minutos, vivís invadido de polvo. Como el libro este de Juan Rulfo, Pedro Páramo, no sé si lo leyeron, que sí, vivís claro. Ahí. Así vive millones de personas, no hace 3 días, hace 30 años. Estamos pavimentando, gracias a la plata que nos da Nico, ¿no? Porque ya acá, si Nico no me da plata, no tengo nada para hacer. 220 kilómetros de tierra, para el 2019, de calles de tierra. Para el 2019 vamos a pavimentar el total de las calles de tierra. Fui a Merlo, que es una localidad de estas, en el conurbano, hace 10 días. Había una retroexcavadora y cuando voy a ver a una persona me dice, ¿sabe qué pensé, ministro? Que estaban buscando el asfalto. Porque 2 veces ya nos dijeron que la habían pavimentado. Porque en los registros de la municipalidad dice que está pavimentada la calle. No. Esa persona, no le tenés que explicar nada. Él sabe que le mintieron en la cara. Y hay un punto en que hace un clic. Y ese clic también lo hace cuando viene alguien que le ofrece algo distinto. Porque en Argentina también, como todo era peronismo, nunca nadie te ofrecía nada distinto. Entonces, digamos, no tenías una opción. Ministro, hablábamos recién de corrupción. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó $35 millones en sobornos en Argentina entre 2005 y 2014, si no me equivoco, en la época kirchnerista. Entre 2007 y 2014. 2007 y 2014. ¿Cómo es que todavía no se sabe judicialmente quiénes son los que recibieron esos sobornos cuando en Perú, por ejemplo, ya se han dado los nombres, los montos, los días, las fechas, la hora? No es que lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo dice Odebrecht. Sí. Odebrecht declaró que puso por lo menos $35 millones a oficiales del gobierno argentino entre 2007 y 2014. No, acá no 2005, es que, 2014 fue en la totalidad de los países. Acá no es que se supone que hubo un gobierno corrupto. Acá hubo un gobierno corrupto. Ya, nosotros, entre las cosas que manejamos el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Tenemos 12 denuncias penales. Las leen y es un cuento trágico. Es una novela trágica. Pero con una impunidad. Una impunidad que es que Santa Cruz, que es una provincia que tiene el 0.7% de la población en nuestro país, que es la segunda provincia más al sur de Argentina, grande en tamaño, de muy baja densidad poblacional, recibió en los últimos 8 años 12% de la inversión en obra vial. 12%, la provincia tiene el 0.7%. 20 veces más que La Pampa, que es una provincia relativamente similar en tamaño. 20 veces más. El 85% de la obra la ganó una empresa. Esa empresa la creó un amigo del expresidente 2 días antes de que asuma las elecciones. Es decir, vos sos mi amigo toda la vida, yo soy presidente, sos cajero de banco y decís, ahora que ganaste voy a crear una empresa constructora. A los 5 años sos la empresa constructora más grande de Argentina. Por afano, más grande que Techint en Argentina, haciendo obra pública. O sea, eso no es una presunción, eso es información. Eso es una asociación ilícita. Obviamente yo no soy juez, lo va a definir la justicia, pero no hay nada que indique que no es una asociación ilícita. En este entorno, Odebrecht, al igual que en otros países, corrompió funcionarios o funcionarios hicieron que sean corrompidos, el huevo o la gallina, no importa, es lo mismo a los fines de esto. Yo creo que el más responsable es el funcionario, más allá que la empresa obviamente también tiene responsabilidad, pero nosotros estamos para velar por el bien común. Ese es nuestro rol. Argentina es
junto a Venezuela, el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de responsabilidad empresaria que permita que la empresa declare y tenga incentivos para declarar. Porque si no tiene incentivos para declarar, no va a declarar. ¿Qué pasó en Argentina en las últimas décadas de hipercorrupción? Nunca nadie declaró. Es un dato. No hay reducción de penas. No hay nada. El Congreso está empantanado para no votarla. ¿Por qué? Porque los que la tienen que votar, muchos de estos forman parte de este gobierno. Es una cuestión obvia. Del gobierno anterior. Del gobierno anterior, perdón. Del gobierno kirchnerista. El único bloque que la quiere votar y que quiere votarla con una cláusula que permita, en el caso de Odebrecht, que sea retroactivo esto, es el bloque de Cambiemos, que es el bloque del presidente Macri. Que el presidente Macri, con todas las letras, dijo que quiere que Odebrecht diga, y los hemos presionado de cierta forma, o empujado, o exigido a que hablen. Pero la Procuradora de la Nación, que se llama Gils Carbó, si a alguno le interesa saber cómo se llama la Procuradora de la Nación de Argentina, es una persona puesta por la expresidenta. ¿Qué hace ella? Cubre. Entonces se va a Brasil y en vez de pedir información, como hicieron los jueces brasileros, lo que trata de hacer es demorar los procesos para que no hablen, porque cuando hablen, ¿qué van a decir? A las personas, que es más que obvio de quiénes son, que le pusieron la plata. Y todo esto, que es toda información que hay que investigar, de golpe va a estar a la luz de todos. El 11 de julio va a haber una comisión argentina que va a ir a Brasil a pedir los nombres. Tiene una cita, si no me equivoco, con el Ministerio de Justicia de Brasil, donde se le van a dar los nombres. ¿Qué van a hacer con esos nombres? A ver, si nos dan los nombres, primero, es un tema de justicia, punto uno. Nosotros somos en Argentina, es un país, es una democracia republicana con 3 poderes, nosotros somos el Poder Ejecutivo. Y estamos trabajando para que por primera vez haya una real separación de poderes y que la justicia sea independiente, cosa que no ha pasado en Argentina tampoco en las últimas 3 décadas, 2 décadas y media. Según la información que yo tengo, la justicia brasilera no puede dar los nombres hasta tanto lo dio en los casos que los países tienen las normas de responsabilidad empresaria. Y mientras no estén esas normas, esa información es confidencial. ¿Puede ser que algo cambie? Sí. Pero yo creo que es difícil que esos nombres no aparezcan porque es la exigencia que puso Odebrecht a la justicia brasilera cuando le dio los nombres. También el ministro Garabano estuvo acá en Estados Unidos y la justicia americana se mostró favorable a colaborar para darnos la información. Digamos, el gobierno, con todas las herramientas que tiene, está trabajando para esto. Pero acá hay muchos inversores. Creo que hay más inversores del sector financiero que la economía real. Las empresas de la economía real, Techint, saben hace mucho lo que pasa en Argentina, en Brasil y en muchos de estos países. Digamos, no es que tuvo que salir el tema de Odebrecht para decir, uy, acá había corrupción. Digamos, hubo empresas que dejaron de ser obra pública en Argentina. Hubo empresas que se fueron de Argentina. La constructora más grande de Portugal, que vino con la última misión que vino el primer ministro de Portugal, hace 15 años dejó Argentina. ¿Por qué? Por estas cosas. Ahora, por suerte, está viendo de volver. Por lo tanto, para la región, creo que esto es muy bueno que haya pasado. Porque algo que todo el mundo sabía, los 2 países más grandes de la región, no los 2 más grandes, 2 de los más grandes de la región, no somos, lamentablemente, en algún momento lo éramos, pero ahora no, están por distintas vías, en el caso de Brasil, un trabajo judicial muy importante, yendo a fondo con el tema de la corrupción estructural. Y nosotros, desde el Poder Ejecutivo, yendo a fondo con la corrupción estructural en el día a día, donde en Argentina, en la obra pública, en la gestión de gobierno, hoy hay una política de corrupción, 0 transparencia total. Yo voy a hacer 1 o 2 más, pero vayan acercándose a los micrófonos quienes quieran hacer preguntas. Ustedes acaban de anunciar de permitir líneas aéreas de bajo costo para competir con las tradicionales. ¿Cuántas va a haber? ¿En qué medida van a afectar a las aerolíneas estatales? ¿Y por qué es tan caro viajar a Argentina? Nosotros que nos gusta veranear o visitar Argentina, ¿por qué son tan caros los pasajes? Porque auspiciamos eventos como estos.
Acá, no, Aerolíneas Argentinas está dentro del Ministerio de Transporte. Así que déjame, ya que es auspiciante, hacer un par de chivos de Aerolíneas Argentinas. Primer punto, en el haciendo lo que hay que hacer. Este país, con ese diagnóstico que les dije en la introducción, se dio el lujo de, en esta empresa tan querida para todos los argentinos, destinarle 5.000 millones de dólares de subsidios en los últimos 7 años antes que asumamos. 5.000 millones de dólares. Con eso duplicás las autopistas en el país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Duplicando las autopistas en el país. En este momento en Argentina se están duplicando las autopistas. Hay 1.333 kilómetros de autopistas en construcción, que es el número mayor en toda nuestra historia de construcción de autopistas al mismo tiempo. Recibimos un país con 2.800 kilómetros de autopistas, vamos a dejar un país con 5.600 kilómetros de autopistas en el 2019. Si Dios quiere, vamos a seguir después del 2019. En Argentina hay reelección, periodos de 4 años, y la vamos a triplicar. El primer año de este promedio de 700 y pico o 680 millones de dólares de subsidio de aerolíneas, lo bajamos a 300. El segundo año, lo vamos a bajar a 180. El año que viene lo vamos a bajar a la mitad, de vuelta, y en el 2019 Aerolíneas va a ser una empresa sustentable. Ahí ya no te vamos a poder auspiciar, pero mientras tanto vamos a auspiciar. Pero abril, mayo y junio, Aerolíneas en cabotaje creció. Abril 22%, mayo 25%, junio, el número que me confirmé hoy, 25%, interanual. Interanual, 25%. El mercado de cabotaje en Argentina está creciendo a tasas del 20 y pico por ciento. Mendoza, que es provincia del vino, les recomiendo que vayan, si quieren tomar buen vino, buena carne, y chicas lindas, no tanto como las que hay acá, pero también hay chicas lindas, y hombres buen mozos, como Nico. Creció 140% este año su tráfico internacional, 140%. ¿Por qué? Porque venía una compañía aérea, LATAM, y decía, quiero volar de Mendoza a Lima, y el gobierno anterior decía, no podés. No, Peter, no podés. Venía una empresa, Avianca, y decía, quiero invertir 250 millones de dólares por una compañía aérea, traer aviones, contratar pilotos. El gobierno anterior decía, no podés. ¿No, Peter? No podés. Venía Norwegian, que es la empresa que más está creciendo en el mundo, una de las mayores, creo que es la mayor de low cost internacional entre las Américas y Europa, y decía, voy a invertir 4.800 millones de dólares, y el gobierno anterior le decía, no podés. Venía Flybondi, que es una empresa low cost, y me dijo uno de los inversionistas, no sé si lo puedo hacer público, así que acá no hay nadie, así que por las dudas no lo repitan, que querían hacer una empresa con 2.000 empleados, invirtiendo 100 millones de dólares, y el secretario de Transporte le dijo, nunca eso lo vas a hacer en Argentina. Todo eso hoy está pasando. Avianca, Norwegian, Flybondi. Por lo tanto, vas a poder viajar en Argentina mucho más, porque hoy, si querés ir vos conocés, de Puerto Madryn a Esquel, no podés ir en avión, a no ser que seas millonario y vayas con tu avión privado. No podés. Puerto Madryn está en Las Ballenas, en Esquel está la montaña, un centrito de esquí, etc. Y a su vez, los pasajes que son caros, como es caro todo en Argentina, lamentablemente Argentina es un país caro y es uno de los desafíos que tenemos de ir haciendo más competitivo cada uno de los sectores, y tenemos agenda de competitividad en cada uno de los sectores. Pero con la competencia, hoy las tarifas están bajando y por eso también están creciendo estas tasas. Y esto va a seguir sucediendo para adelante y vamos a cumplir nuestro objetivo, que es uno de los tantos objetivos que tenemos en haciendo lo que hay que hacer, de duplicar el mercado de cabotaje en Argentina. Pero también esto es una oportunidad. Y termino con esto. A pocos días de asumir, me llama el head de América, de una compañía aérea americana, que le tengo que preguntar si lo puedo hacer público el nombre. Igual no hay que ser
que no es United, así que no hay que ser muy... No hay tantas opciones. Y me dice, nos vamos de Argentina. Digo, esperaste todo este tiempo y justo llegamos nosotros en este momento. No aguantamos más. Si no levantan el cepo, no podemos. El cepo era un sistema en el cual las empresas no podían sacar dividendos o ventas que hacían en dólares en Argentina, que es lo que pasa hoy también en Venezuela. Le dije, mira, yo no te puedo dar la información confidencial, lo único que te digo es que no levantes esta operación de Argentina. Me creyó, a los pocos días se levantó el cepo y se quedaron. Hace un mes United levantó sus operaciones de Venezuela, ¿no? United, que en el 2013 dejó de operar la ruta Buenos Aires-New York, en octubre de este año vuelve a operar, después de 4 años no tenerla, la ruta Buenos Aires-New York. United, inauguramos juntos hace 2 semanas su nuevo call center en Argentina, que tiene 12 call centers en el mundo que atienden, desde Argentina atienden, por ejemplo, Israel. Acaban de inaugurar, pusieron la última tecnología, solo tiene un call center acá en Estados Unidos con esa tecnología, están contratando un montón de gente. Pero todo eso son ejemplos de oportunidades que tienen de invertir o de financiar a los que están invirtiendo. Lady first. Ella hace preguntas difíciles, así que déjala para el final. Lady first. Pero una, por favor. Esto no va a ser tan difícil. Gracias, ministro. ¿Por qué la inversión privada está todavía baja? Inversión privada sobre el PIB está a 16%. Y me hago la pregunta que con una administración tan amigable a los mercados, ¿por qué la inversión directa extranjera no ha subido más? Y si tienen un objetivo, una meta para inversión privada sobre el PIB. Gracias. Lo tuviste a Nico, le podrías haber preguntado a él, me haces esta pregunta a mí. ¿Y tenemos ahí meta? A ver. Para llegar a 20% en 2023 tiene que crecer al 8% real anual. Estamos en el mismo país. Gracias por la pregunta y suerte está Nico acá. Pero yo voy a dar una... Ahora, por los que no he podido escuchar, comento los números que me dijo Nico recién, pero yo vuelvo siempre a lo mismo. Diagnóstico. Si no entendemos dónde estábamos, todo lo que pase lo vamos a ver mal. Digamos, cualquier cosa que comparemos con cualquier país relativamente lógico del mundo, estamos mal. La cuestión es entender dónde venimos. En Argentina no solo no había inversión privada, sino que estaba yendo toda la inversión privada. Lo que nunca vamos a poder ver es todo lo que hubiese pasado. Entonces, vos comparás contra un stock inicial, pero no contra el flujo de decadencia que veníamos sistemáticamente en todo. ¿Sabés dónde está el puerto de exportación de granos y subproductos más grande del mundo? Dale, pegale una, si no vas a quedar. ¿Dónde está? ¿En Estados Unidos, en Australia, en Brasil, en Canadá? Si la preguntás vos, supongo que estará en Argentina. Está en Argentina. Antes de estar acá, de esta pregunta mía, ¿alguno pensaba que el puerto de granos de exportación más grande del mundo está en Argentina? Es la Terminal 6 de Bunge y AGD. AGD, una empresa argentina, Bunge también multinacional, que no sé, desde Argentina no sé dónde tiene base. Este puerto, que es el más grande del mundo, ¿saben cuándo fue su récord histórico de exportación de granos y subproductos? Esta la tenés que pegar. Si le preguntás vos, debe ser este año. El año pasado. Muy bien, venimos mejorando. Costó, mirá que yo te tenía ahí ahora, la verdad. En estos ríos, estos puertos están sobre el río Paraná. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Podemos, en 4, 5, 6 años, duplicar nuestra producción de alimentos para 800 millones de personas. Tenemos una infraestructura de estas terminales portuarias que son impresionantes. Agustín, que va a preguntar, ¿podés contar algo, Agustín? Sí, solo que de la zona, el racimo de terminales portuarias que va desde Timbúes hasta San Nicolás es el polo de crushing de soja más grande del mundo.
en ese complejo, vamos a hacer acá un stand-up, en ese complejo, el año pasado se exportaron 70 millones de toneladas de granos y subproductos. ¿Sí? Van a China, van a Estados Unidos, van a bla, bla, bla. En este momento hay 2.500 millones de dólares en inversión donde, por ejemplo, Renova, que es una terminal también de un grupo argentino, Vicentín, está duplicando su capacidad invirtiendo 450 millones de dólares. Digo, hoy está esa inversión ahí, en la cual nadie sabe, nadie la ve. Dije, estamos construyendo rutas y autopistas, estamos, aparte de los kilómetros de autopista, estamos en construcción en este momento 10.000 kilómetros de rutas, repavimentación de todo tipo. Una planta de asfalto vial, que es una máquina gigante, que vale entre 2 y 3 millones de dólares, que se compran acá, por ejemplo. Trabajo americano, así que venimos bien. En el 2013 se vendieron 3 en Argentina. En el 2014 se vendieron 5. En el 2015 se vendieron 3. En el 2016, no te voy a preguntar, se vendieron 32 máquinas de asfalto vial. Nunca se vendieron tantas máquinas de asfalto vial. Estas máquinas son para 10 años. Nosotros estamos por 4. Quienes invirtieron esto, invierten porque saben que intuyen, creen, apuestan a que van a tener obra pública en estas condiciones durante los próximos 10 años. Puedo dar un montón de ejemplos de estos, de un montón de inversiones que en Argentina no pasaban y que están pasando. El número que me dijo Nico es que este año, de los indicadores macro, lo que más está creciendo, ¿no? Si no me equivoco, es la inversión. Digamos, el crecimiento de Argentina en este momento está mucho más sustentado sobre la inversión que sobre el consumo, que antes era al revés. Y que esto es muy bueno, porque esto da bases sólidas al crecimiento. Y para llegar a 20% de inversión en el año 2023, tenemos que crecer a una tasa del 8% anual, que es lo que estamos creciendo en este momento. Dos Sí. más, porque se nos acabó el tiempo. Sí, Delante. Agustín Barletti, del diario El Cronista Comercial de Buenos Aires. Hubo una persona en Twitter que hizo un mapa de la Argentina y colocó con el Google Map todas las obras que se están haciendo. No se ve la Argentina, está absolutamente todo cubierto. O sea, Argentina hoy, sin dudas, es un país que está en obra. Duplicar autopistas, rutas, se está invirtiendo en el puerto en el de Madrid, en el de Ushuaia, se está construyendo por primera vez en 30 años un nuevo puerto en Corrientes. Mi pregunta, Guillo, es, cuando en el país no se roba, cuando no hay corrupción, ¿cuánto más rinde la plata y qué impacto tiene eso en mano de obra y en el día a día de la gente, como es, por ejemplo, hasta la del Metrobús? Ese es un punto importante que creo que es de todo lo que dijo Nico, lo único que no dijo es dos cosas. Uno, nuestro número de déficit fiscal incluye estas obras. Que estas obras son las obras para Argentina para los próximos 50 años, que no se hicieron en los últimos 30, y que la estamos mandando al cuadro de resultados del gobierno, que es los ingresos versus las salidas, todas juntas ahora. Financiadas, no financiadas, etcétera, pero la realidad que, aunque la obra que nos financia el Banco Mundial a 15 años, está en nuestro déficit fiscal. Primer punto. Segundo punto, esos mismos dólares que están en el déficit fiscal y que estaban antes, hoy rinden en muchos casos el doble. Por lo tanto, con el mismo dólar que manejaba el kirchnerismo, para nosotros ese dólar, para la gente, para el desarrollo, para la infraestructura, vale 2. Tengo 20.000 ejemplos de esto y los voy a encarar de dos lados. Valen 2 o vale el doble hasta el doble y en algún punto hasta el infinito y más allá, por dos cosas. Uno es por la transparencia. En la transparencia también está incluida la competencia. Vialidad Nacional es el organismo de obra pública más grande de Argentina. 2014 tuvo entre 2 y 6 ofertas en todas las licitaciones. Nuestras ofertas, la más grande que tuvimos, tuvo 32 ofertas. La mayor cantidad de ofertas que recibe una obra de vialidad desde el año 1958. 1958 hasta 2017 para volver a tener el mismo nivel de competencia. El segundo elemento es que
Cuando decimos el cuarto punto que yo dije, el cambio llegó para quedarse, el cambio es muy amplio. Parte del cambio es que gobernamos tomando decisiones técnicas, no políticas, en, por ejemplo, las decisiones de infraestructura. Anteriormente, ¿por qué Santa Cruz se hizo la obra? Porque estaba la asociación ilícita, etcétera, etcétera, pero también porque había un gobierno afín, etcétera. Entonces, los gobiernos afines se le hacía obras, los no afines u opositores no se hacía obra. El gobierno nacional no hizo una obra en el gobierno de la ciudad que gobernamos nosotros en 8 años. Se encaró una obra estratégica para nuestro país, que es la recuperación del tren de cargas, la línea Belgrano, que conecta el norte de nuestro país con estos puertos. No, mucho de nuestro norte del país no puede producir por los altos costos de logística. El maíz, el 50% es costo logística. Al hacer el tren, ampliamos la frontera de producción, generamos más producción en el país y a su vez, obviamente, generamos más empleo, que es la única forma de combatir la pobreza. Este tren tenía 2 opciones. O que vaya en esta inversión de 2.400 millones de dólares al puerto de Barranquera o a los puertos de Rosario. El puerto de Barranquera exporta 160.000 toneladas por año en el 2015 cuando se tomó la decisión. El puerto de Rosario, los puertos estos que dije antes, 56 millones de toneladas. 160.000 contra 56 millones de toneladas. ¿A dónde iba el tren? Al puerto de Barranqueras. Por lo tanto, no solo esa inversión eventualmente se hacía con falta de transparencia, etcétera, sino que se hundía y no servía para nada, porque se tomó una decisión política por el gobernador era amigo. Todo esto conforma de que nuestros dólares hoy que invertimos valen el doble o más de lo que valían antes. Ya se nos pasó el tiempo, tenemos 2 preguntas. Yo sugiero, vamos a hacer las 2 preguntas juntas y en una respuesta. Adelante. Muchísimas gracias, señores ministros, por venir y estar con nosotros, compartir tan buenas noticias sobre tratar de limpiar un país y de abrir la economía hacia un mercado más libre. Yo soy profesor aquí de la Universidad de Miami y la pregunta que tengo es muy sencilla. ¿Piensa Argentina unirse a los otros países que son amigos de los mercados, como son los países miembros de la Alianza del Pacífico? Y en caso dado, ¿qué pasos van a tomar para ello? ¿La otra? Bueno, muchas gracias también por haber venido. Bien corta, veo folletos de aerolíneas argentinas. ¿Cuáles son los planes del gobierno con esta aerolínea de banderas? Si hay idea de privatizarla en el mediano plazo. Parecidas, para contestar las 2 juntas. Bueno, la Alianza del Pacífico, estuvimos con Nico casualmente el martes en Chile, con la presidenta Bachelet. El país es país observador ahora, ¿no? Que es el primer paso para un eventual proceso de incorporación o trabajo más conjunto, pero independientemente de la Alianza del Pacífico o no, Argentina tiene una agenda de integración con el mundo muy intensa. En el último mes y medio el presidente Macri estuvo con el presidente Trump, con el presidente Xi Jinping de China, con el primer ministro Abe de Japón, con el presidente de Italia y con la canciller Merkel. Digamos, todo eso fue en 30 días. Yo me tocó estar en muchas de estas reuniones, la agenda es muy buena y realmente la recepción que tenemos del mundo es impresionante. Y hay otro tema, tratando de hacer las respuestas cortas. Es muy grande el afecto que el mundo nos tiene, digamos, que es algo bastante particular porque hemos hecho muchas cosas mal, no hemos pagado deuda, hemos agredido, tenemos una presidenta que iba por el mundo diciéndole a todo el mundo las cosas que hacía mal, a Uruguay íbamos y le sacamos reglamentaciones para perjudicarlo definitivamente, hemos sido muy soberbios, engreídos como país y el mundo nos tiene un tremendo afecto. Entonces vos te sentás con el presidente Xi Jinping y te habla del vino argentino y dice: hay que comprar vino argentino y no francés, esto no lo repitan tampoco, porque la relación precio-producto del vino argentino es espectacular. Y te sentás con el viceministro de Transporte y te cuenta que la mujer se vino de Japón, de Tokio, a Mendoza, que son 40 horas de vuelo más la diferencia horaria, a un wine tour en Mendoza. O el ministro con el que me tocó comer la última noche, que me dice: ¿bailás tango? Estaba como Andrés cuando le hacía las preguntas yo. No. Bueno, yo voy a Argentina al Mundial de Tango.
el ministro japonés o el jeque de los Emiratos de Dubái, fanático de los caballos argentinos. Entonces, tenemos todo esto que en gran parte, por ejemplo, el vino argentino no ha tenido la penetración que puede tener el mundo porque hemos hecho todo mal, porque nos hemos peleado, porque no hemos hecho política pública activa, porque no hemos trabajado integralmente entre el sector privado y el sector público, etcétera, etcétera. Todo eso son infinitas oportunidades. El vino argentino ahora ya empieza a tener ahora un destino especial en Alibaba y va a explotar. Están viendo si tienen capacidad para respuesta. Alibaba es el site de ventas chino. El Amazon. Aerolíneas. La revolución de los aviones, que es duplicar el cabotaje en Argentina, tiene 3 patas. Crecimiento de aerolíneas argentinas, ingreso a nuevas empresas y inversión en infraestructura. Estamos invirtiendo en todo nuestro plan de infraestructura 33.000 millones de dólares, periodo diciembre de 2015, diciembre de 2019. De estos 33.000, 8.000 inversión privada, lo demás inversión pública. En aeropuertos estamos invirtiendo 1.200 millones de dólares, que es privada, porque sale del sistema, no sale del Tesoro. Estamos haciendo 19 aeropuertos nuevos, etc. Aerolíneas, que es un ejemplo de uno de los elementos de el cambio llegó para quedarse. Si ya cumplimos horario y se quiere alguno, se va. Pero yo la termino. Se puede ir y no me ofendo. Una de las cosas del cambio llegó para quedarse es que a la política argentina vino gente distinta a tomar los roles en la política. Nico y yo somos 2 casos. Vos, Nico, alguna vez habías estado un poquito en el gobierno, ¿no? Pero gran parte subí en la actividad privada. Mi caso lo mismo. Yo estaba en el sector empresario, entré al gobierno de la ciudad en el 2009. Gran parte del gabinete tenemos este perfil. El ministro Macri tiene este perfil. Gente que entendemos de qué se trata, la actividad del privado, los problemas que tiene, el Estado cuando viene y te pisa la cabeza y no puedes crecer, te regula mal, etc. Esto también es un cambio muy importante. Es un gobierno que pelea sistemáticamente contra la burocracia. Uno de los objetivos que tenemos es ir deshaciendo cosas innecesarias que hace el Estado, que el Estado en Argentina hace un montón de cosas innecesarias en trámites, regulaciones, etc. Dicho esto, aerolíneas. Incorporamos un management totalmente profesional, no político. Está al frente de Aerolíneas Mario Lacua, que es un ex Techint, que era una persona muy relevante en el equipo de top management de Techint, que tuvo desafíos enormes y que cuando Techint tenía alguna planta o algún lugar con muchas dificultades lo mandaban a Mario. Estuvo un año en una organización, otra organización dentro del Estado, y después, a partir de diciembre del año pasado, está ahí. Pero entró con él 30 managers de primer nivel. No se hace más política, no importa quién entra, de qué partido es, etcétera, etcétera. Eso es lo que resultó lo que generó todos estos resultados. Y Aerolíneas va a seguir siendo estatal. La realidad es que en Argentina tenemos muchas empresas estatales, pero vamos a demostrar que las empresas estatales también pueden ser bien gerenciadas con administración eficiente de recursos, de la misma forma que lo estamos haciendo con todos los organismos del Estado. Ministro Guido Dietrich, muchas gracias. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.